Hablamos del jardinero y la muerte de Georgi Gospodinov. Bueno, pues el libro comienza con esta reveladora frase del narrador, que es el hijo, que dice: mi padre era jardinero, ahora es jardín, con lo cual ya sabemos el desenlace del libro. Bueno, pues a finales de noviembre lleva a su padre a Sofía, a la capital. El libro se desarrolla en Bulgaria para hacerse unas pruebas médicas. Había viajado con él 300 kilómetros tumbado en la parte de atrás porque tenía un dolor insoportable, y cuando llega a casa, la hija del narrador, o sea, la nieta de este señor, le dice que tiene miedo porque intuye la inminencia de la muerte del abuelo. Sin embargo, el padre de esta niña, o sea, el hijo del señor que va a morir, todavía no lo quiere ver. Para nada, no quiere verlo, no lo ve. En octubre el hijo estaba muy liado con viajes y con trabajo y no hacía caso a las propuestas del padre para que fuese con él a pasar unos días al pueblo. Al final se pudo acercar un día deprisa y corriendo, y su padre pues aprovechó para decirle que le dolía desde la cintura hasta los hombros y que el médico pues le había recetado unas pastillas. En ese momento tenía 79 años y andaba trabajando todo el día en el enorme jardín con frutas, flores y hortalizas que cultivaba. Pues el hijo le dice, claro está, pues que tiene que ir a la capital a que le miren bien la salud, ¿no? Que le hagan todas las pruebas que le tienen que hacer, y que además se tiene que tomar con un poquito más de calma esto del huerto. Pero claro, es que hacía ya 17 años había tenido ya el primer tumor, o sea, un cáncer maligno, y ese huerto le había servido alguna vez, le había salvado la vida porque fue como su refugio. Entonces se pone a recordar al padre y recuerda que cada vez que se mudaban de casa, porque vivían de alquiler en el periodo socialista, el padre conseguía convertir cada casa en un hogar y que transportaba también con él ese jardín, ese huerto. Reflexiona sobre que a veces piensa que las flores son como los periscopios de los muertos que yacen bajo ellas y así pueden observar el mundo. Piensa que en toda la maquinaria de la memoria que la ausencia de un ser querido pone en marcha, empiezan a despertarse cosas en las que no habíamos pensado hasta ese momento. Bueno, pues sus padres sobrevivieron a la pandemia del COVID y en ese momento él estaba en Berlín pasando un año y les llamaba todos los días. Y en noviembre, cuando fue a Sofía a hacerse las pruebas, los resultados, pues bueno, no fueron nada alentadores, en fin, fueron horrorosos. Así que después de dejar al padre en casa, pues se fue, quería estar solo para ponerse a llorar como un puñetero bebé, claro, como hemos hecho todos, ¿no? Además tenía que llamar a su hermano para decirle que las cosas no pintaban nada bien, o sea, es que pintaban, pero fatal de narices, pero claro, no tenía fuerzas. Al final lo consiguió, le llamó como buenamente pudo al hermano, le dijo 4 cosas y colgó a toda pastilla. Y digo, leo textualmente: por estas latitudes patriarcales solía decirse que cuando los niños lloran no hay nada que temer, pero cuando los adultos lloran, entonces sí hay algo que temer. Pero cuando eres a la vez niño y adulto y acabas de enterarte de que tu padre se está muriendo, pues sí, un horror, o sea, el horror horroroso. Pues bueno, el terror a que un día mueran los padres es quizás uno de los primeros terrores de un niño, vamos, de un niño, de un adolescente, y de aunque tengas 80 años, ese terror siempre está. Bueno, pues una pesadilla que él tenía a los 7 años y que fue la que le llevó a escribir, porque es escritor, como bien sabemos, está escribiendo este libro, de hecho, y otros muchos, pues era que su madre, su padre y su hermano estaban en el fondo de un pozo del pueblo y él solo se había quedado arriba. Bueno, pues es que se levantaba aterrorizado con esta historia, decidió escribirla porque cuando se lo contó a su abuela le dijo que no había que hablar de estas cosas que se podían convertir en realidad. Y entonces dijo, bueno, pues lo voy a dejar aquí plasmado en papel. Y dice que desde que lo escribió ya nunca volvió a tener esa pesadilla horrible. Lo que sí que pasó en realidad, que lo recuerda también, es que cuando él tenía 6 años, su padre tuvo que bajar solo a ese pozo precisamente donde él tenía la pesadilla, ese pozo del pueblo, para sacar una bomba que se había quedado atascada. A ver, lo hizo con el control de los otros hombres del pueblo, pues que le tiraban la cuerda, que le sacaban, que estaban pendientes, ¿no? Pero claro, es que él era un niño de 6 años y no entendía por qué tenía que bajar su padre, ¿no? Que bajase el de otro. Y de hecho, hasta que no asomó la cabeza al padre por el pozo, no se quedó tranquilo. Estábamos en la espera, dice que se le hizo eterna. Bueno, pues cuando cada vez que el padre iba a las consultas estas médicas, pues le gustaba narrar sus historias y sus enfermedades de manera épica, como si fuese pues como un Homero describiendo sus barcos, ¿no? Bueno, y cuando el médico le informó de que el cáncer de su padre ya pues era una metástasis, era un cáncer de pulmón con una metástasis ya avanzadísima, pues bueno, pues era un médico privado, trató de pagarle la consulta, pero el médico le comentó que su mujer estaba leyendo su libro y que le bastaba con que se lo firmase. Bueno, el padre siempre andaba queriendo regatearle días al destino, pero cada día que pasaba pues empeoraba a ojos vista. Ese padre fuerte, grande, que tú recordabas dando zancadas de gigante mientras él y su hermano de pequeños correteaban detrás para seguirle el ritmo, pues ahora no puede el hombre ni recorrer los 6 metros para llegar al baño, ¿no? Tienen que comenzar con los parches de fentanilo. Ahora el hijo solo pide que no sufra, o sea, primero era no, a ver si se salva, ahora ya es no, por favor, que no sufra, pero bueno, todavía queda el espacio para un poquito de humor y leo textualmente.
Déjame el espejo, que me vea, dice a veces mi padre desde la cama. Se lo doy, se lo acerca, luego lo aleja. Tiene el pelo debilitado, las mejillas hundidas, está terriblemente delgado. Sé lo que va a decir. Estoy hecho una calamidad, o bien, vaya pinta de Dios salve a su madre. Nunca entendí del todo aquella frase, pero siempre nos reíamos cuando lo usaba. Tendrás que afeitar, me dice. ¿Qué? ¿Vas a salir a algún sitio? Le respondo en un torpe intento de hacer una broma. Un ritual cotidiano como el afeitado se vuelve cada vez más complejo y doloroso. Él tiene que sentarse, apoyarse de algún modo en los almohadones y eso le revuelve de dolor. Cojo una maquinilla nueva, me ve y dice, usa la vieja, no estrenes esta. Ponemos la espuma, él sujeta el espejo, muevo la maquinilla despacio, temo hacerle un corte. Se impacienta y quiere afeitarse solo. Cuando terminamos y se seca, vuelve a pedir el espejo. Bueno, esto está un poco mejor, dice, y me cuenta de nuevo la historia de su abuelo Dinio, cuyo nombre lleva. Cuando el abuelo Dinio estaba en el lecho de muerte con el rostro contraído por el ictus, inmóvil, empapado en pis y sin afeitar, quiso que le dieran un espejo. Se contempló un momento, largo rato, y dijo, en fin, al menos sigo siendo más guapo que Iván el de los Zografski. Iván Zografski era el hombre más feo del pueblo. Lo mismo te digo, respondo, sigue siendo más guapo que el Iván y le doy una palmadita en la mano. Mi padre continúa. De un año para otro vivimos mejor, de un día para otro peor. Esto es lo que solía decir un paisano nuestro durante el socialismo. Qué cosa más rara, repetía el paisano. De un año para otro vivimos mejor, como dice el periódico, pero de un día para otro va de mal en peor. A mí me pasa igual, dice mi padre, de vez en cuando intentando sonreír a despecho del dolor. El hijo lo mira y se acuerda del abuelo, porque ambos cultivaron el huerto, el jardín hasta el final. Cuando el abuelo era mayor, el padre intentaba sin éxito convencerle de que dejase de plantar tanto y de que no trabajase tanto y ni los días de calor, como ahora exactamente está haciendo él con su padre. Pero es que no hay manera. El hijo siente que no nos han enseñado a envejecer, que no nos han enseñado a bajar el ritmo, que no nos han enseñado a aprender a descansar. El padre y el abuelo decían que había que morirse en invierno, cuando el trabajo ya se acababa, y de hecho así fue porque murieron uno en diciembre y el otro en enero. Al final acaba alimentando a su padre como si fuese un pajarito, o sea, comía 3 uvas al día y ya está. Y bueno, sigue recordando y recuerda que el día en que nació su hija, hacía ya 17 años, que fue el año que además que le detectaron el cáncer, o sea, coincidió el nacimiento de la hija con que detectasen el cáncer a su padre, pues bueno, sus padres vinieron a verla recuerda que pasó algo que él no había visto hasta entonces. Dice, mi madre y mi padre seguían de pie en el umbral del cuarto, aturdidos y felices. Agacharon la cabeza e hicieron algo que no me esperaba. Quisieron besarle la mano al bebé. En una cultura patriarcal como la búlgara, suele ser al revés. El joven besa la mano al viejo, el joven se inclina y muestra respeto. Pero he ahí cómo la natividad le da un vuelco a todo. Se acercaron tímidos, como si se inclinaran ante una persona venida de otro mundo. Nunca había visto a mis padres así. Siempre han sido las mejores personas que he conocido, pero con nosotros no se andaban con remilgos. No es que nos mimaran precisamente, y de besarnos la mano ni hablemos. A los niños del socialismo se nos quería sin grandes alardes. Nos consideraban unos mocosos pesados que tenían que saber cuál era su sitio. Bueno, pues como también hace 17 años le diagnosticaron este tumor, pues el tumor maligno le dieron 1 año y medio de vida, o sea, hace 17 años, pero él pidió vivir un poquito para que su nieta pudiese recordarle que es la que había nacido y el milagro ocurrió porque vivió 17 años más y el hombre siempre creyó que la nieta le había salvado. Por aquella época, que era el 2007, el hijo había recibido una invitación para ir a Finlandia, ese país que le recordaba a su padre, porque en los 70 fue su único viaje al extranjero y lo recordaba a todas horas. Era una oportunidad extrañísima haber viajado tan lejos en los años del socialismo, así que el resto de su vida se la pasó hablando de aquello. No me extraña porque la diferencia de Bulgaria con Finlandia en aquellos años debería ser abismal. Bueno, y voy a contar una pequeñita anécdota porque cuenta el señor que dice, un miembro del grupo búlgaro perdió la cartera en la calle, contaba mi padre, y para estupor de los policías finlandeses se puso de los nervios. ¿Pero por qué se preocupa?, le dijeron. Alguien la encontrará y la entregará. Y eso fue exactamente lo que ocurrió al día siguiente, esta vez para estupor de los búlgaros. Claro, no podían dar crédito que eso pudiese pasar.
Bueno, pues claro, como su padre estaba con la quimio, él no quería de ninguna de las maneras aceptar la invitación, pero el padre le dijo que sí, que la aceptase, que no se preocupase, que él estaba con la radio, pero que estaba aquí el resto de su familia. Y bueno, pues como se empeñó tanto y le hacía tanta ilusión porque era ese país que él tanto recordaba, se fue, pensando que quizás así, pues si él iba a esa amada Finlandia de su padre, pues igual fuese sanador para él. Bueno, pues se fue y lo que le pasó a él allí fue que acabó rompiéndose el tobillo por 3 partes, así que volvió a Sofía, convaleciente, a pasar todo el verano en cama. O sea, que estaban en la misma casa, su padre intoxicado con la quimio, guardando cama en la cocina, él en su cama de matrimonio y la bebé llorando y riendo en el salón todo el rato. Y bueno, pues hasta aquí puedo leer, lo dejo en la página 53, en el capítulo 18. Seguid vosotras, espero que os guste y hasta la próxima.